Drama humanitario que se vive a partir de este conflicto, de esta invasión de Rusia a Ucrania. A ver, el drama humanitario es inevitable en todo este tipo de conflictos, lo hemos visto a través de la historia reciente, la historia pasada, siempre ha sido así. Desgraciadamente es algo que nadie quiere, pero ocurre, y ahí se ve en la resiliencia de este pueblo y el apoyo de la gente, de los vecinos, en acoger a refugiados, en este caso. Lamentable, pero bueno, y empiezan a salir las cosas casi coloquiales con partos en el metro, en las estaciones del metro, ¿me entiendes tú? Recién nacidos, servicios de neonatología que se debieron trasladar a las estaciones del metro. Recordemos que Ucrania no es un país de Europa Oriental, pero no es un país que sea extremadamente rico, con una cantidad de recursos como lo tendría algún país de Europa Occidental, si se quiere decir. No es un país que disponga de tantos hospitales de campaña, de hospitales tipo MASH, como los que tienen en Estados Unidos, o que equivalían a los hospitales de sangre que teníamos acá a principios del siglo XX. Es un país donde tenemos una tasa de vacunación, un porcentaje de vacunación de la población del orden del 64%, lo cual es bastante menor que el resto de sus vecinos. Ergo, esta migración muy probablemente, además de todo, va a traer un rebrote en la zona de COVID. Mira, el último reporte de personas en Ucrania habla de 352 personas fallecidas en los hospitales, una cifra inferior, hay que decirlo, una cifra inferior a la cantidad de personas fallecidas en Chile por COVID la última semana. Es que yo creo que eso la supera holgadamente. Es bastante importante. Siempre decimos que el pasto del vecino es más verde y los problemas o el dolor del vecino también nos resultan más importantes. Evidentemente, cuando las muertes son provocadas por eventos de estas características que pueden tener repercusión mundial, la tienen, de hecho, es particularmente llamativo, sobre todo esto que está tan mediatizado. Claro. O sea, recordemos, aquí tengo el honor de estar compartiendo con don Santiago Pavlovich, lo digo a mi nombre personal y a nombre de mi padre, que ya no está, que te admiraba mucho. Desde la guerra de Irak, desde Vietnam, para ser puntuales, se empezó a mediatizar esto. Ya con Irak, la guerra del Golfo fue ya tremendo, y esto con la instantaneidad de los celulares. La verdad que esto es tremendamente mediático, tremendamente doloroso, pero como bien tú dices, tenemos en los últimos 19 días un promedio de 117 muertos diarios en Chile a causa del COVID, en relación al COVID. De hecho, conversábamos con colegas hoy día que se hace necesario, imprescindible, conocer las características de estos pacientes, si eran pacientes enfermados recientemente o eran pacientes que se arrastraban desde el segundo brote, por así decirlo. Necesitamos saber esa información. Bueno, y en términos de saber, conocer la información y conocer la realidad, sabemos perfectamente que estamos hablando del Ministerio de Salud que viene. Pues el Ministerio de Salud actual, la verdad que, digámoslo, la información nunca ha sido bien comunicada. Vamos a entrar en profundidad respecto del tema COVID. El doctor vino específicamente a eso. De hecho, viene saliendo de turno, ha tenido jornadas muy extenuantes de trabajo. Pero a propósito del tema de la salud, Santiago, de pronto en el gran análisis se queda mucho en el tema de la guerra y lo que hacen las grandes potencias y los líderes. Pero en el terreno, cuando tú estás cubriendo una guerra, ¿qué hay de real en torno a los colegios y en torno a los hospitales? ¿Son atacados? ¿Tienen una especie de... ¿Hay un pacto de código de guerra de que esos lugares no se tocan? ¿O simplemente en la guerra todo vale y también son atacados? ¿Qué es lo que has podido presenciar tú en tus coberturas? Yo no sé. Quizás no es el momento de contarlo, pero debo decir que me contaron que el señor Rojas Baer estaba organizando una colecta para ayudar a los ucranianos. No, pero ¿en serio? No, No, es chiste. no, es que yo ya no sé, por Santiago, de verdad. ¿Tienes su modo? A esta altura, de verdad, yo de ese personaje me espero eso y mucho más. O sea, por eso te pregunto el tiro. ¿Usted cree que Santiago Pavlovich solo cubre guerras? ¿Tiene su humor también? Sí. No te colocó, pero tiene su... No, es que después que dijo que mañana vuelve la convención, yo digo, bueno, capaz. Es capaz de todo. Es capaz de todo. Hay algunos que quieren recibir mujeres ucranianas, no son capaces de pagar la pensión alimenticia. Y quieren recibir mujeres ucranianas. No sé, la cantidad. Pero mira, yo creo que depende también de los conflictos. Cuando hay un conflicto
y que todo vale, bueno, eso no se respeta en ninguna instalación. En general se tiende a respetar los hospitales, se colocan cruces rojas en los techos, pero en una guerra desatada, por ejemplo, en la guerra en Siria, por ejemplo, bueno, ahí no se respetó absolutamente nada. Ya esa guerra que prácticamente la tenía perdida Bachar con apoyo ruso, bueno, cambió en 180 grados y Bachar se atrincheró en el poder y en el fondo ganó. Ganó ese conflicto, ¿no? Todavía hay resistencia de kurdos y de otra gente que está en el área. Pero en general, en una guerra total, como en la Segunda Guerra Mundial, los nazis no respetaron nada y después, de vuelta, tampoco se respetó nada. Cuando empezaron a bombardear Londres y después las grandes ciudades alemanas, tampoco había ningún respeto. O sea, no existía el bombardeo quirúrgico que empezaron a usar los norteamericanos con sus misiles y que ahora aparentemente también lo usaron los rusos. O sea, eran bombardeos alfombra. Tú lanzabas a lo que cayese. Y tenían una alfombra, no sé, de 10, 20 kilómetros y después seguían bombardeando. Y si agarraban vías de ferrocarriles, muy bien, pero si agarraban un hospital a nadie le importaba. Los aliados también cometieron ese tipo de crímenes en Dresden. Durante 3 días, los bombarderos ingleses y norteamericanos bombardearon esa ciudad importante y prácticamente la aplanaron. Se calcula que murieron como 300.000 personas, ya, que es más que toda la gente que murió en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, en las guerras totales, prácticamente tú te olvidas de los derechos humanos y de que hay que preservar determinadas vidas y los niños. En esas guerras totales, como en la Segunda Guerra Mundial, especialmente a fines de la Segunda Guerra Mundial, no hubo ningún respeto. O sea, se cometieron crímenes y esos crímenes pasaron, digamos. O sea, se condenaron a los criminales de guerra nazis y estuvo muy bien, pero también por el lado aliado hubo muchos crímenes, tanto por Estados Unidos, Gran Bretaña, como por los rusos. Así que depende qué tipo de guerra estamos hablando. Sí. Lo de ahora ¿Tu experiencia del 2014 cómo fue? ¿Perdón? ¿Y tu experiencia en el 2014 en Ucrania cómo fue? ¿Se respetaba? Sí, yo creo que se respetaba, porque fue prácticamente una suerte de guerra civil. Entonces, lo que importaba era ocupar, tomarse los enclaves, los cruces de camino, las oficinas gubernamentales y la ciudad. Y por eso que finalmente los prorrusos se apoderaron completamente de Donetsk y de Lugansk, y de ahí tuvieron que expandirse hasta una suerte de cerco que fijó el ejército ucraniano. Y ellos fueron los que recibieron con los brazos abiertos a los rusos ahora, porque en el fondo para ellos significaba que están nuestros amigos, y los amigos de los prorrusos eran los rusos. O sea, claro, todo el Denis Pushilin y el otro jefe de Lugansk son rusos y se sienten esta directa relación con Rusia. Nico Muñoz, muchísimas gracias desde Europa, muy buenas noches. Vamos a estar todos los días en contacto contigo con la actualización de lo que está sucediendo lamentablemente en este conflicto bélico. Gracias, Nico, buenas noches. Buenas noches, seguimos conectados a lo que pasa.